damos la bienvenida. Qué gusto que te hayas tomado este tiempo. Y pues, ¿qué te parece si comenzamos este tiempo de adoración y de estar delante de su palabra con una oración? Cierra tus ojos ahí en tu hogar. Padre, te damos muchas gracias, mi Dios, en esta tarde. Gracias porque tú nos das los medios, Dios, para poder seguir estando unidos a pesar de cualquier situación, de cualquier cambio, mi Dios. Gracias porque tú nos has enseñado muchas cosas en esta pandemia, mi Dios. En esta tarde queremos dedicar este tiempo para ti, que cada uno, mi Dios, en su hogar pueda sentir tu presencia, pueda sentir tu amor, tu cuidado, mi Dios, y que podamos estar juntos, mi Dios, en un mismo sentir, adorándote, glorificando tu nombre, Señor, con corazones reverentes, con corazones llenos de gozo y agradecimiento por quien tú eres. Acompáñanos en esta tarde, mi Dios, a cada uno, desde donde estemos, mi Dios. Sé tú con nosotros y sé bienvenido a nuestros hogares, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y déjame leerte un salmo, Salmo 33, de los versos 6 al 9. Te puedes acompañarme ahí en tu Biblia. Y dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar, y él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén, porque ese Dios en el que nosotros confiamos, me gusta mucho el ejemplo que pone aquí, que dice, él junta como un montón las aguas del mar. ¿Qué es las aguas del mar para él? Es nada. El Dios en el que nosotros podemos estar confiados el día de hoy es un Dios enorme, maravilloso, todopoderoso. Y es por eso que le alabamos todos los días, ¿verdad? Así que desde tu casa únete a nosotros y canta al Señor.
damos gracias al Señor porque podemos descansar en Él, en su poder y en lo que Él ha hecho en esa cruz. Dice en Romanos 5: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando el Señor nos vio pecadores, aún así Él no dudó en mandar a su Hijo por nosotros. A veces podemos tener temor de que no somos perdonados o de que no somos amados por Él, pero no somos amados por lo que hayamos hecho, por lo que podamos ofrecer. Es por quien es Él, porque su amor es grande, más grande que nuestro pecado. Y canta este canto recordándote que Jesús te amó tal y como eres, pero aún así Él desea seguir haciendo su obra en ti. Glorifiquemos al Señor. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor.
y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Te damos gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, porque nuestro futuro puede descansar en ti, Señor. Gracias por todo, mi Dios. No nos cansaremos de vivir vidas agradecidas, Señor, a ti. Te pedimos, mi Dios, en esta tarde que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Dispón nuestras mentes y nuestros oídos, Dios, a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y pues, abre tu Biblia ahí en tu casita. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Damos muchas gracias a Dios por este tiempo de adoración. Gracias por estar conectados desde sus casitas. Deseamos con todo corazón que podamos, a través de esta forma de reunirnos, pues seguir adorando a nuestro Señor como lo estamos haciendo siempre, cada domingo. Hermanos, realmente si algo nos ha mostrado la palabra de Dios, el Espíritu Santo, en esta carta de Efesios, es que realmente nosotros debemos, como hijos de Dios, ya que hemos sido añadidos a la familia de la fe, hemos sido escogidos por el Padre, hemos sido restaurados, regenerados, hermanos, y tenemos el Espíritu Santo ahora en nosotros. Debemos ser imitadores, hermanos, de Dios, imitadores de la luz, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y por lo tanto tener siempre ese pensamiento, hermanos, de que de forma muy práctica el apóstol Pablo nos ha instruido a que nos mantengamos alerta principalmente de las cosas que nos pueden distraer, nos pueden hacer cambiar en nuestro pensamiento, variar constantemente a través de la influencia del mundo en nuestras vidas, hermanos. Nosotros siempre, como humanos, seres aún pecadores, hermanos, siempre tenderemos a olvidar las cosas las cuales el Señor Jesucristo nos ha recordado una vez más y tantas veces. Tendremos siempre a olvidar lo que somos muchas veces cuando asimilamos o empezamos a escuchar más nuestra propia percepción de nosotros mismos o también el mundo que está influyéndonos una y otra vez, hermanos. Pero tú y yo debemos y hemos sido llamados a ser imitadores de Dios mismo, no de un modelo de persona, no de algún otro hermano o hermana. Hemos sido llamados, hermanos, a imitar a nuestro Señor Salvador, a nuestro Dios Padre, hermanos, en todo. Así que yo quiero que en esta tarde dispongas tu corazón y pidas con fe, principalmente, que Dios te muestre cómo es, en qué áreas Dios quiere que lo imites y tú puedas entonces cambiar de forma práctica, mediante el poder del Espíritu Santo, ese andar en la fe, ese andar cristiano, ese andar continuamente a través de cada una de nuestras vidas, hermanos, para que todos lleguemos y seamos conformados a la imagen del Hijo de Dios en nosotros, hermanos. Esa es la meta del cristiano. Acompáñame a orar en tu casa y vamos a estudiar estos versículos de Efesios capítulo 5, del versículo 8 al 14. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias porque nos has impactado, Señor. Tu luz, Señor, la luz del Evangelio, Señor, nos ha alumbrado, Señor, sobre la faz de nuestra oscuridad, Señor, en tinieblas, como estábamos, Padre, nosotros, Señor, tu luz admirable nos ha resplandecido, Señor. Esa lámpara perfecta que alumbra, Señor, todo camino, Padre, ha resplandecido sobre nuestros corazones, Padre, y hemos visto, Señor, hemos sido testigos, Padre, de la verdad, Señor, de esa luz, Señor, admirable que eres tú, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, porque por medio de esta regeneración, por medio de este alumbramiento, Señor, hemos visto la verdad, Señor. Y nuestro deseo, Señor, primario, inminente, Señor, después de ver la luz, Señor, es seguirla, es volver, Señor, es encontrarnos y tener un encuentro verdadero, Señor, con esa luz maravillosa, Señor, que es tu verdad, Padre. Gracias por esto, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están desde sus casitas, Señor. Gracias por esta oportunidad de estar nuevamente reunidos, Señor. Señor,
Ayúdalos, Padre, a que este día, Señor, esta hora, Señor, ellos puedan, Señor, apreciar las verdades de tu palabra, Señor, y ser transformados, Padre, por ella, Señor. Gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por estar conectados. Hermanos, quiero que abras tu Biblia ahí en Efesios 5, capítulo del versículo 8 al 14. Vamos a leerlo rápido y lo empezamos a estudiar. Dice en la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad, dice la palabra, andad como hijos de luz. Y luego entre paréntesis dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice el versículo 10: comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, versículo 13, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Dice el versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo, hermanos. Y es lo que queremos estudiar en esta hora, hermanos. Así que son algunos versos, no son tantos versículos, de repente nos toca estudiar porciones un poquito más largas, pero vamos centrándonos en este pensamiento. Así como en el versículo 1 del capítulo 5, el llamado hacia nosotros es que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos instruye y nos anima a ser imitadores, pero de la luz, hermanos, de esa misma luz. Y es una comparativa de igual forma hacia Jesucristo mismo, hermanos. Dice la palabra de Dios que andemos como hijos de luz, así como andábamos como hijos de Dios. Dice el versículo 2 del capítulo 5, andad en amor. La instrucción es: anden en amor, pero también el andar en amor es andar también en luz, hermanos. Y ahorita vamos a explicar un poquito más de este asunto. Así que Pablo y la palabra de Dios, el apóstol, por medio del apóstol Pablo, nos instruye, hermanos, a que imitemos a Cristo mismo. Cristo mismo es llamado en Isaías 49:6, tú lo puedes anotar y después leerlo en tu casita. Es llamado como la luz que alumbra las naciones, hermanos. También en Juan 1:9, la palabra nos habla que Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Dice que Él es la luz del mundo, hermanos. Él es la luz del mundo. Entonces, imitar a Dios, andar como hijos de Dios y ser hijos y comportarnos o andar como hijos de luz, hermanos, simplemente es reflejar lo que Cristo ya es. Cristo es la luz, nosotros no somos la luz. Cristo es aquella luz verdadera, hermanos, que en el mundo necesita. Ese mundo que está bajo las tinieblas, hermanos. Ese mundo que está completamente sumergido, hermanos, en oscuridad. Y a causa de esa oscuridad es imposible que ellos busquen a Dios. Es imposible que ellos vean realmente la luz verdadera, hermanos, que puede saciar, resplandecer, alumbrar ese camino, hermanos, por el cual andar, que es la salvación. Hermanos, esa luz nos ha resplandecido a nosotros. Y si nos ha resplandecido a nosotros, hermanos, nuestro deseo es imitarla, es dirigirnos hacia esa luz, hermanos, es reflejarla, hermanos, en todo tiempo. Así que, de alguna manera, hermanos, la luz representan algunas cosas. De alguna manera representa, hermanos, la verdad. Primeramente, representa lo que es verdadero, hermanos. Siempre hay algo, no hay un término medio en este caso. La palabra de Dios nos habla de que solamente hay lo que es falso y lo que es verdadero. Así que la luz, primeramente, en varios versículos en la palabra de Dios, en 1 Juan, por ejemplo, nos compara la luz como lo que es verdadero, hermanos. Así que nosotros seguimos al que es verdadero completamente. No hay un término medio, seguimos
únicamente y deseamos estar cerca de lo que es verdadero, hermanos. Porque antes vivíamos en la falsedad, vivíamos en la ambigüedad, vivíamos extraviados de alguna manera de la verdad, hermanos. Pero ahora tu deseo y mi deseo es buscar la verdad. Pero también representa la luz algo que debe de llamarnos y deseamos constantemente como cristianos, hermanos, que es la santidad. La luz también refleja la santidad, hermanos. Así que si tu deseo como creyente es vivir bajo esa luz admirable, hermanos, en Jesucristo mismo, entonces tú estás deseando andar en verdad y en santidad al mismo tiempo, hermanos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad completa y absoluta. Y Él es quien refleja y es la santidad completa, hermanos. Él no tiene ni mancha ni arruga, hermanos. En Él está la santidad, puesto que uno de sus atributos es ser santo. Así que, hermanos, quiero que leamos 2 Corintios 4:4 como introducción. 2 Corintios 4:4 y Romanos 13:12, ahí en tu casa. Si ya estás ahí, vamos a leer 2 Corintios. Dice, hablando de las personas que se pierden en el mundo, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermanos. Y está hablando de las personas que no creen y no han recibido, no han creído el Evangelio, hermanos, en sus vidas. Y esa es la condición, hermanos. Cada uno de nosotros estábamos engañados, enceguecidos, hermanos. De alguna manera, la luz del Evangelio, hermanos, por más notoria que fuera, hermanos, en toda la creación, ese Evangelio precioso que se extiende en todo el universo y en todo lo creado, hermanos, y que es la obra del Señor Jesucristo, para ti y para mí era algo inalcanzable. No nos había resplandecido la luz del Evangelio en la gloria de Cristo, hermanos. La imagen de Dios perfecta, que es nuestro Señor Jesucristo, era inalcanzable para nosotros, y así está el mundo actual. Si te fijas, es un contraste completo en lo que sucede en la vida de una persona. Cuando Cristo y su Evangelio resplandece, Dios concede la gracia para que una persona pueda ver la luz. Dios nos elige, nos escoge, nos regenera y quita el velo de nosotros, hermanos, y nos permite ver la imagen de Dios que es Cristo Jesús, hermanos. Nuestra vida es transformada completamente. Hay un antes y un después. Y no ocurre precisamente cuando tú hiciste alguna oración, no ocurre precisamente cuando tú te bautizaste. Ocurre simplemente cuando el Evangelio, la verdad, el Espíritu Santo cambia completamente tus anhelos, tus deseos, tus inclinaciones. Por medio del arrepentimiento verdadero, tus deseos, lo que tú antes para ti era tan normal como el andar en tinieblas, el andar ocultando en muchas ocasiones tu pecado, el andar con temor, el andar con vergüenza en esta vida, cambia completamente por querer andar en la verdad, por ser expuesto y confesar abiertamente tus pecados. Y a partir de eso, el Espíritu Santo regenera tu vida y deposita en ti nuevos anhelos, nuevos deseos, cosas totalmente opuestas a ese mundo de oscuridad en el cual tú y yo permanecíamos. Yo sé y estoy seguro que tú te acuerdas de ese momento, y quiero que, y de alguna manera el Señor Jesucristo nos permite, el Espíritu Santo, recordarlo para que sepamos esa diferencia y ese contraste, hermanos. En Romanos 13:12 nos dice la palabra que desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas, dice, de la luz, hermanos. Y hay algo bien tremendo, porque en el versículo 13 te habla acerca de las obras de las tinieblas, que precisamente eran algunas de las cosas que vimos en el domingo anterior, que es glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y toda clase de envidia. Esas son las obras de las tinieblas. Pero tú y yo, el mandato es vistámonos, es decir, despojémonos. No puedes ponerte
sobre la misma ropa que ya tienes, esa ropa de vestida de las obras de las tinieblas, vestirte completamente de las armas de la luz. Necesitas despojarte, así como la palabra de Dios nos dice y nos instruyó hace 2 domingos acerca de despojarnos precisamente de ese viejo hombre. Tú y yo tenemos ese mandato de desechar las obras de las tinieblas, despojarnos completamente y vestirnos de esas armas de la luz, hermanos, la verdad y la santidad. Y como último quiero leerte 1 Juan 1, 5 y 7. La palabra de Dios está llena de referencias acerca de la luz, hermanos, y de cómo estábamos nosotros antes de. 1 Juan 1, del 5 al 7, si puedes leerlo ahí en tu Biblia. Y vamos a estarlo aquí pasando por la pantalla también. Si ya estás ahí, vamos a leerlo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. La luz y las tinieblas, no puede haber ninguna comunión, hermanos, entre esas cuestiones. Tú y yo hemos sido renovados, llevados, hermanos, a una nueva naturaleza, a una nueva convivencia, hermanos, con la luz, hermanos. No arrastrando absolutamente nada de las cosas que tú y yo éramos. Y tú me dices, Pastor Alonso, ¿y por qué sigo pecando? ¿Y por qué aún no me puedo despojar completamente de esas obras de las tinieblas, de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre, el cual constantemente nos está recordando que nuestra naturaleza aún es el pecado? Esto sucede porque muchas veces sucede obviamente de forma natural cuando tú y yo olvidamos realmente de quién nuestra naturaleza, cuando tú y yo descuidamos realmente esa práctica constante de andar en luz, en verdad y en santidad, y olvidamos realmente que nuestra naturaleza es completamente distinta a lo que éramos. Sucede porque seguimos siendo naturalmente pecadores, y sucede porque aún el pecado mora dentro de nosotros. Pero tu misión y tu deber, hermano, como cristiano, hermano, hermana, es despojar todo el tiempo, completamente, y buscar andar todo el tiempo bajo el poder de Cristo en esa nueva naturaleza, en la luz, hermanos. Así que hay 5 cosas muy prácticas que el apóstol Pablo quiere que entendamos en estos versículos acerca de cómo es andar en esa luz, hermanos, en esa novedad de vida y en esa luz que realmente nos lleva a toda verdad. Y son, primeramente, es que si nosotros queremos andar en luz, debemos reconocer, aceptar que hay un antes y un después. Y te lo voy a decir de una manera muy rápida porque hablamos un poquito de ese asunto. La segunda cosa es algunas características de los hijos, propias de los hijos de la luz, como la habla la palabra de Dios allí en el versículo 8. La tercera cosa es un mandato, una instrucción, hermanos, que debemos tú y yo obedecer, puesto que es la palabra de Dios, puesto que somos sus hijos. Y la palabra de Dios nos dice en 1 Juan también que si amamos a Dios, ¿qué dice? Obedecemos, buscamos obedecer sus mandamientos. No solamente se trata de decir yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo amo la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre en términos reales busca y lleva hacia la obediencia. Así que tenemos un mandato. La cuarta cosa es una tarea primordial, hermano, hermana. Una tarea primordial que se trata de algo constante. Y ahorita lo vamos a ver. Y la quinta cosa es un llamado final a obedecer, también una instrucción final. Así que, si te regresas ahí a Efesios 5, vamos a leerlo rápidamente. Primeramente quiero hablarte de que tú debes identificar un antes y un después
en tu vida. La palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Por tanto, andar como hijos de luz, hermanos. Y esto nos habla primeramente, en otro tiempo, nos habla de una condición, hermanos, que ya no existe. Algo que ha pasado, es un contraste completamente en la vida del creyente. Yo te decía ahorita, tú debes de identificar cuándo dejaste de desear obedecer completamente a tus deseos carnales. Tú debes de acordarte y debes más o menos saber, a lo mejor no el momento preciso, porque no se trata realmente que tengas una fecha. Realmente eso es algo muy impreciso. Pero sí, cuando tú dejaste de desear obedecer completamente a tus propios instintos, y entonces tú deseaste con todo tu corazón, tu espíritu, el Espíritu Santo que Dios deposita en ti, empezó a desear cosas como la santidad en tu vida. En ese momento tú puedes decir que hay un antes y un después, y la palabra de Dios nos llama a acordarnos constantemente de eso, no de ese momento, sino de cómo hemos sido transferidos, hermanos, de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Si te acuerdas, en el versículo, nada más para recordarlo, en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, el apóstol Pablo nos habló de la siguiente manera, y yo estoy seguro que te acuerdas mucho de esto. Dice la palabra de Dios, que estábamos muertos. Capítulo 2, versículo 1. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjate cómo dice la palabra, nadie se escapa de esto. No te escapas ni tú ni yo, hermanos, dice la palabra de Dios. Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne otra vez y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y eso es nuestra condición, eso era nuestra condición. Perdidos completamente, extraviados, hijos de desobediencia. No éramos hijos de Dios, éramos hijos de desobediencia, obedeciendo y siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Satanás mismo, hermanos, guiaba de alguna manera los deseos instintivos en nosotros, nuestra propia naturaleza, hermanos, constantemente obedeciendo la desobediencia, constantemente siguiendo las tinieblas, constantemente buscando, hermanos, el propio deleite de la carne. Estábamos atrapados, estábamos esclavizados, estábamos perdidos, encerrados y con una venda en los ojos, sin poder ver la luz. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Te has sentido que por más que quieres, por más que lo deseas, aún los propios deseos de tu vida, tus propios anhelos, deseos van totalmente más inclinados hacia querer hacer las cosas que tú deseas todo el tiempo? Tú necesitas que la luz del Evangelio resplandezca sobre tu vida y te y ser liberado de esa esclavitud de la cual habla el apóstol Pablo. Quiero que te regreses al capítulo 5. Ya que estábamos en esa condición, ya que estábamos en esa manera, en esas tinieblas, hermanos, el Señor Jesucristo resplandeció su luz sobre nosotros. La palabra de Dios nos dice que éramos hijos de oscuridad e hijos de desobediencia. Ahí en el capítulo 5, versículo 6, leíamos la semana pasada. Y hay 4 cosas, hermanos, muy pequeñas, pero que realmente quiero distinguir y que he encontrado en estos pasajes. De alguna manera, hermanos, y también usando referencias del Nuevo Testamento. Primero, ¿qué es la oscuridad? ¿Qué son las tinieblas, hermanos? Y cómo se veían las tinieblas y la obra de Satanás, del príncipe de la potestad del aire en nuestras vidas, hermanos. Primeramente, cuando tú y yo, primeramente dice la palabra de Dios que éramos hijos de desobediencia, hermanos, pertenecíamos por las obras que tú y yo desarrollábamos, por las obras y el fruto que nosotros dábamos constantemente, hermanos. La palabra de Dios nos dice que éramos hijos
del diablo, simplemente. Juan 8:44 le dice Jesucristo mismo a los fariseos, los cuales ellos buscaban obedecer la ley por sus propias formas y bajo sus propios principios, pero sus obras eran perversas porque eran tan insensibles, eran tan jueces sobre las demás personas, y ellos, en vez de hacer la voluntad de Dios, estaban haciendo la voluntad de su padre, el diablo, les dice el Señor Jesucristo. Y ellos hacen los deseos de su padre y quieren hacer, dice en Juan 8:44, simplemente dice que Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, hermanos, ninguna clase de verdad. Entonces esa era nuestra condición. Por nuestras obras, lo que nosotros obedecíamos primeramente, éramos hijos del diablo en ese sentido. Las tinieblas espirituales también, de las cuales habla la palabra de Dios, hermanos, nos habla de que tenía Satanás un completo dominio sobre nuestras vidas, así como lo escuchas, un completo dominio, así como tú sabes y hoy el día de hoy reconoces que Cristo, la palabra de Dios, Dios mismo, el Padre, tiene dominio sobre tu vida. Antes estamos completamente dominados, sujetos, hermanos, por el control de Satanás, hermanos, en todo sentido. Así que esa era una prisión de la cual tú y yo no podíamos escapar de ningún sentido. Así estábamos nosotros. Otra cosa más que habla de estar bajo tinieblas es que también una oscuridad completa estaba en nuestros corazones, hermanos. Una oscuridad completa, la cual nos llevaba al único fin de esa misma oscuridad, hermanos. Y Juan 3, del versículo 19 al 21, nos dice, tú ya conoces este versículo, después de la gran promesa de la salvación, en Juan 3:16, habla la condición del mundo. Desde el versículo 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, volvemos a las obras, a lo que hacíamos, sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece, rechaza la luz completamente y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos, hermana, eso éramos tú y yo. Realmente teníamos una condenación, realmente teníamos un juicio ya establecido, hermanos, sobre nuestra cabeza, dictado, hermanos, y totalmente sentenciado. Ese juicio ya había sido efectuado porque tú y yo permanecíamos en tinieblas y no nos arrepentíamos y decidíamos vivir de esa misma forma. Y si tú estás viviendo aún bajo los deseos de tu propia naturaleza, de tu propia carne, y obedeces más, como te preguntaba ahorita, tus propios deseos, que a seguir y averiguar cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta, hermano, hermana, persona, amigo, amiga, que estás tú conectado y escuchando esto, tú necesitas arrepentirte, porque estás en condenación, estás condenado ya a ser apartado completamente, y mediante tus obras, mediante tus deseos y mediante eso que tú tratas de ocultar constantemente, que es tu pecado, tú estás amando las tinieblas más que la luz. Esa luz que ya vino, esa luz que ya renació y encarnó en este mundo, tú la estás rechazando. Y ese es el pecado más grave, ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y es un pecado imperdonable, dice la palabra de Dios. Es rechazar al Espíritu Santo, es rechazar a esa luz admirable, hermano, hermana, amigo, persona que estás conectado. Tú necesitas arrepentirte porque estás viviendo bajo condenación y tu único lugar o destino fuera de Cristo, fuera de esa luz admirable, hermanos, es la condenación eterna. Y yo oro porque tú reconozcas tu necesidad de Cristo en esta hora. Reconócelo. Ahora, gracias a que hemos sido añadidos a esa luz, gracias a que la luz de Cristo ha resplandecido sobre la faz de nuestra oscuridad, hermano, hermana, hemos sido llamados hijos de Dios. Antes éramos hijos de oscuridad, pero ahora somos hijos de la luz, hermanos. Y como tales hijos de la luz debemos anhelar
y andar en luz. Amén. Segunda cosa, y eso se habla de los anhelos y eso habla de las obras, de esa obra que Dios está haciendo en tu vida. Un cambio completo de los deseos, de tus anhelos, de tu naturaleza. Segunda cosa, las características de los hijos de la luz. ¿Qué cosas y qué fruto realmente nos indica que estamos viviendo bajo esa luz, hermanos? Y que hemos pasado de tinieblas a esa luz admirable. Hay tres cosas que yo quiero decirte de alguna manera. En el versículo 9 y 10 vemos lo siguiente. Dice, y no participéis de las obras infructuosas, estoy leyendo un poquito más antes. Dice, éramos tinieblas, versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y son esas tres cosas, hermanos, hermana, las cuales distinguen a aquella persona que recibe y que anda como hijos de la luz, como un fruto, hermanos. Un fruto es aquella cosa, no es algo que tú puedas crear, no es algo que tú puedas colocar de alguna manera, no es algo lo cual tú puedas trabajar de alguna manera para cambiar el tipo de fruto que a lo mejor tú das. Hermano, el fruto es simplemente aquello que brota de tu propia naturaleza. Es algo que está ligado a tu ADN y es algo que simplemente fluye como algo evidente en tu vida. Así que, como un fruto, así también dice la palabra de Dios. Hemos sido llamados a toda bondad, justicia y verdad, hermanos. Y esas son las características. Ahora, simplemente quiero hablar de la primera cosa, lo que es el andar en bondad. Andar en bondad. Hermanos, la bondad habla simplemente, hermanos, del deseo de querer y anhelar, buscar, hermano, como fruto siempre, el desear lo mejor, lo más bueno, lo más noble y lo más amoroso, hermanos, para cada una de las personas y principalmente de los hermanos, puesto que la palabra también nos dice que si nosotros decimos que amamos a Dios pero aborrecemos a nuestro hermano, pues yo creo que estamos siendo un poquito hipócritas, porque realmente la palabra de Dios nos habla de que cómo vamos a amar a Dios y decir que lo amamos si no lo vemos, pero a nuestro hermano que sí vemos, ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no hacemos lo bueno o nos comportamos con bondad hacia las personas que sí vemos y que tenemos al lado de nosotros? Esto habla, hermanos, principalmente de buscar todo lo honroso, todo lo que es honorable con las personas, las cuales tú y yo estamos conviviendo diariamente. Nuestro hermano, nuestra hermana, tu esposa, tus hijos, tu familia, las personas en tu trabajo. Tú, como hijo de la luz, debes reflejar en todo momento y buscar andar en bondad. De esa forma. La segunda cosa que habla la palabra de Dios aquí es que debemos andar en justicia. Y tú lo leías ahorita en el versículo 9. El segundo resultado o el fruto es andar en justicia, hermanos. Y esto tiene que ver en la forma en que practicamos esa verdad, esa luz que tú y ha resplandecido en nuestros corazones, hermanos, esa luz que se ha unido a nuestra vida. La forma en que actuamos en justicia es cómo estamos practicando de manera activa y continua, hermanos, esa verdad, hermanos. En Romanos 6:13 nos dice la palabra de Dios que nos comportemos y presentemos nuestros cuerpos, hermanos, a Dios como vivos de entre los muertos. Y dice, y sus miembros a Dios como instrumentos, ¿de qué cosa? De justicia. De justicia, hermanos. Nos habla no de nuestra propia justicia, no de nuestras propias obras, que la verdad, sin Cristo son como trapos de inmundicia, dice la palabra de Dios, sin valor absoluto, totalmente desechables y condenables, pero en Cristo Jesús, como hijos de la luz, hermanos, nuestro cuerpo, nuestra vida, todo lo que nosotros somos, debemos de presentarlo como instrumentos de justicia, y no nuestra justicia, sino la justicia que es en Cristo Jesús, su obediencia perfecta, su andar rectamente, su santidad, todo lo que Él refleja, hermanos, y todo el fruto del Espíritu Santo, como lo podemos ver ahí en Gálatas 5:22,
Todo eso, hermanos, habla de la justicia. Tú y yo debemos de constantemente vivir, anhelar, andando en justicia. Ahora, la tercera cosa es la honestidad. Si tú ya lo leíste, habla de la verdad, que es un sinónimo de honestidad. Y antes nosotros vivíamos de manera falsa, vivíamos de manera hipócrita, vivíamos de manera engañosa y deseando que la luz no resplandeciese sobre nuestras vidas porque nos avergonzaba tanto lo que éramos y no queríamos que absolutamente nadie opináramos. Bueno, eso en algunos casos, muchos de los casos, muchos de nosotros incluso deseábamos, ni sentíamos a veces vergüenza por las cosas que hacíamos. Hay etapas incluso en la vida de cada persona que las tinieblas y la oscuridad están tan profundamente cegándonos en todo tiempo que ni siquiera sentimos muchas veces vergüenza de las cosas que hacemos. Simplemente las ocultamos y queremos seguir nuestra vida de la misma forma, hermano, hermana, como anda completamente el mundo. Pero si tú, en tus tinieblas, en la manera en que tú estabas, te encontrabas, tú pudiste de alguna forma admirar la luz, ver la luz, hermano, y pudiste de alguna manera entender que hemos sido llamados a andar de una forma honesta y transparente, hermanos. Entonces, eso ha sido por la gracia de Dios. Y ahora hay una evidencia de tu andar, de una manera transparente y deseando que incluso tu vida sea como una carta, dice el apóstol Pablo, leída por todos, para que podamos de alguna manera reflejar esa verdad, hermanos. Eso es una evidencia. Ahora, ya que tenemos estas tres características, quiero que pasemos hacia un mandato, una instrucción constante y que nunca debe de olvidarse, hermanos, de permanecer, de cómo es permanecer como hijos de luz. La palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 11. Quiero que me acompañes ahí en el versículo 11, dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Híjole, esto es algo que realmente debe de empaparnos, debe de realmente ser algo que anhelemos, hermanos, constantemente, porque esto habla de algo, una función activa de la fe del creyente en todo tiempo. Así como tú y yo vamos asimilando lo que es justo, recto, vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. La imagen del Hijo de Dios perfecta está siendo creada en nosotros y podemos entonces obedecer a esta nueva naturaleza. Así de la misma forma, tú y yo, a la vez que estamos siendo regenerados, renovados, tú y yo debemos rechazar. Primeramente es no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, hermano, hermana. Los cristianos, los creyentes, hermanos, producen un fruto que realmente no tiene ninguna relación con las tinieblas, hermanos. Si tú te acuerdas, en los capítulos 4 y 5 hemos de alguna manera visto tantas cosas y ejemplos muy prácticos de lo que es andar en las obras infructuosas de las tinieblas. Lujuria, engaño, falsedad, robo, palabras deshonestas, incluso amargura, ira, enojo, gritería, calumnia, malicia, inmoralidad, impureza, avaricia, inmundicia, palabras corrompidas, necias, truanerías y fornicación, que es idolatría. Cada una de estas cosas, hermanos, se levanta como algo que no es relacionado en ningún sentido con el andar como hijos de la luz. Y antes andábamos en esas cosas. Y antes andábamos en cada una de estas situaciones. A lo mejor no en todas juntas, pero sí seguramente en algunas de ellas. Tal vez la ira, tal vez la amargura, el enojo, la gritería, calumnia, malicia. Todas esas cosas a lo mejor ocupaban un lugar, un espacio en esa naturaleza en la cual tú estabas y practicabas estas cosas de manera consciente o inconsciente. Pero ahora que hemos sido llamados a ser hijos de luz, ninguna de estas cosas tiene relación con el creyente. Todas estas cosas deben ser evitadas, así como dice la palabra. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, que son cada una de estas cosas y más. Así que no trae ningún beneficio,
no traen ninguna satisfacción para los hijos de la luz. Al contrario, traen vergüenza, traen deshonra y nos debe llevar al arrepentimiento siempre. Así que ese es el mandato que tenemos, hermanos. Y también como tarea, que va muy ligado acerca de esto, dice, entonces no participéis, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso, dice el versículo 12, dice, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos ese mandato que es rechazar, alejarnos completamente, no participar de las obras infructuosas, pero también tenemos otro mandato y otra tarea constante que muchas veces tú y yo no hacemos. El reprender esas obras de las tinieblas, el alejarnos y constantemente estar conscientes de las obras de las tinieblas, incluso muchas veces, y de la influencia de ese mundo en nosotros, hermanos. Pablo estaba hablando de una manera muy personal aquí. Cuando él hablaba acerca de estas cosas, él probablemente, y por el contexto histórico y lo que sabemos de la iglesia en Éfeso, hermanos, esa iglesia y esa ciudad estaba completamente inundada de tantos pecados, de tantas culturas, de tanto paganismo y de tanta adoración incluso hacia dioses falsos, hermanos, hechos vergonzosos que de alguna manera se estaban introduciendo hacia la iglesia de Éfeso, hermanos, y de alguna manera las personas, incluyendo los hermanos en esa iglesia, ocultaban, decían, no ponían y no deseaban que todo eso fuera puesto en evidencia por la luz, hermano. Pero todas las cosas siempre son hechas manifiestas. Todo pecado, toda circunstancia que tú deseas y tú quieres que sea oculta, Cristo algún día, la palabra de Dios nos dice que algún día todas las cosas serán reveladas por medio de la luz, hermanos. Dice la palabra de Dios, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y bien nos haría, bien realmente nos haría, hermanos, saber que mientras más queremos que nuestra vida, que nuestros pecados, hermanos, no sean manifiestos por la luz, que no sean manifiestos y llevados hacia toda obediencia a Cristo Jesús, más nos estamos alejando de la gracia de Dios, más nos alejamos del gran regalo del perdón y de esa luz que puede llevarnos a la verdad, llevarnos a la santidad, hermanos, que Jesucristo mismo ha hecho por nosotros. Así que tú y yo deberíamos de estar más bien alentados y conscientes en reprender las obras, primeramente en nuestra vida. No quiero que te fijes a la persona que tienes al lado tuyo o al hermano o la hermana, ¿verdad? A lo mejor estás pensando ya en alguien. La palabra de Dios primeramente, antes de hacer algo hacia otras personas, primero dice que te examines a ti mismo para ver si realmente estamos en la verdad. Así que tu responsabilidad, mi responsabilidad acerca del pecado que aún mora en nosotros es reprenderlo constantemente, identificarlo, saber con qué estamos luchando y confrontar el pecado con intolerancia. No toleres el pecado que hay en ti, el pecado que hay en mí. No lo toleres. En la medida que tú y yo lo toleramos, así como te decía ahorita, nos alejamos completamente más, permanecemos en tinieblas y la luz de Cristo, el Evangelio, no puede resplandecer en eso porque definitivamente amamos muchas veces más las tinieblas que la luz. Ahora, debemos hacerlo de manera muchas veces directa, pero también a veces de manera indirecta, hermanos. El pecado y toda clase de situaciones, como dice la palabra de Dios que estamos leyendo, toda esta lista de cosas, de las obras de las tinieblas, ni siquiera dice la palabra de Dios. Aún es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Estaba hablando de las personas que se infiltraron o estaban dentro de la iglesia en Éfeso. Algunas cosas son tan vergonzosas y tan deshonrosas para la obra de Cristo, es decir, no tienen ninguna convivencia, ni siquiera absolutamente nada que hacer, hermanos. Como te decía, no puede haber coexistir la luz y las tinieblas, hermano, hermana. Son tan deshonrosas para el testimonio propio de la iglesia que aún
no debería ni siquiera discutirse. ¿Cuántas veces tú y yo hemos tratado de ayudar a alguna persona y nos ha pasado? Créeme, te lo prometo, nos ha pasado. Muchas veces tratando de ayudar a alguna persona, nos ha ocurrido que nos entramos en situaciones tan profundamente maliciosas, tan llenas de vergüenza y pecados que realmente no corresponden absolutamente ni siquiera a cuestiones de las más morales, de las más mínimas que tú puedas imaginarte, y de repente ya estábamos escuchando algunas cosas y de alguna forma eso daña incluso, hermanos, ese querer andar en la luz, ese testimonio, y de alguna manera jamás deberíamos de buscar incitar alguna conversación o tener algún contacto con esa clase de situaciones. Lo único que la palabra de Dios nos está diciendo en todo este contexto es que el pecado realmente afecta tu vida y la vida de la iglesia. Así que tú y yo deberíamos estar rechazando constantemente todas las obras de las tinieblas. Así que, ¿cómo podemos exponer nuestra propia vida? ¿Cómo podemos exponer también incluso para cuidar el testimonio de la iglesia, los pecados y esas obras de las tinieblas de los hermanos? Incluso que la palabra de Dios sí nos llama también a, si vemos a alguna persona cometiendo algún pecado flagrante, determinado y constante, ir en amor y reprender a esa persona, a ese hermano en amor, para buscar su restauración, de tal manera que el cuerpo de Cristo, la iglesia, siga andando en santidad. Y de esa forma lo hacemos directamente. Muchas veces tenemos que soportar las cargas, la mayoría de las veces tendremos que soportar las cargas de nuestros hermanos, del pecado, de muchas veces de la indiferencia, a veces de la inmadurez, pero de manera directa hay cosas que tú y yo debemos hacer, y la palabra de Dios nos llama a hacer, hermanos, para reprender las obras de las tinieblas en nuestra vida y también en la vida de la iglesia. Así que la palabra de Dios nos dice en 2 Timoteo 3:16, tú lo puedes leer rápido, que ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Así que tú y yo también tenemos este mandato y esta tarea siempre. Y como último, quiero que veamos qué nos dice la palabra acerca de este llamado, el cual la palabra de Dios también nos da. Ese llamado. Leemos ahí en el versículo 14. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es un versículo tomado de Isaías 40, me parece. Te lo voy a poner ahí en la pantalla. Y nos habla acerca es una comparativa de alguna manera que el apóstol Pablo está determinando, inspirado por el Espíritu Santo, está llamándonos a una acción, a despertar. Dice, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es una invitación, hermanos, para aquellas personas, creyentes, no creyentes, personas nuevas en la fe, personas que tú que estás escuchando a lo mejor por primera vez un mensaje del Evangelio, aquellas personas que identifican que no andan en luz, que andan en tinieblas, y aún las tinieblas están controlando y apoderándose completamente de su mente, de su corazón. Es una invitación para que despiertes. Dice, acude a la luz. Despiértate tú que duermes. Es una referencia hacia la salvación, puesto que antes nosotros estábamos así, totalmente dormidos, totalmente perdidos, totalmente enceguecidos, hermanos, ante la luz, ante la verdad y la santidad de Cristo, hermanos. Si el Evangelio no había resplandecido sobre nuestros corazones, pero es una invitación. Yo quiero hacerte esa invitación y tomar las palabras del apóstol Pablo para decirte, tú necesitas, tú debes, tú requieres que la luz alumbre tu corazón. Tú no debes andar en tinieblas. Si tu deseo es algún día abandonar este mundo, como todos lo haremos algún día, y estar en la presencia de Dios, y estar rodeado de la gloria de Dios, y tener paz, y tener realmente una comunión perfecta nuevamente con Cristo, en su Espíritu Santo, y con su Espíritu Santo, y con toda la Trinidad en el cielo,
Si tu deseo es, si tu esperanza es que tu vida no sea simplemente con una esperanza para esta tierra y que ahí termine todo. Si tú tienes realmente el anhelo de vivir y experimentar toda la eternidad reunido con tu Creador, el cual te conoce y anhela una relación contigo, entonces despierta. Entonces levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un llamado, es una invitación hacia una acción. Está escribiéndonos, hermanos, como cualquier clase de pecador. La palabra nos dice que estábamos inconscientes de nuestra condición, perdidos completamente y destinados a un destino trágico, horrible, como el que te decía ahorita, al abandono completo, fuera de la presencia de Dios, fuera de la gracia de Dios más bien. Levántate de entre los muertos. La palabra también nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahorita lo leamos en Efesios 2. Hermanos, así estábamos. Y si tú crees de tu corazón, en tu corazón, haces un análisis sincero y crees que aún la palabra de Dios, por medio de lo que hemos visto, amas todavía las tinieblas, amas todavía el andar bajo los propios deseos de tu carne, amas aún, luchas, tienes una lucha que no puedes ganar de ningún modo, tienes aún esas luchas que definitivamente sales siempre y obedeces y siempre persigues a obedecer los propios deseos de tu carne. Es una lucha que pierdes constantemente y sientes que no tienes la capacidad ni el poder para hacer frente hacia esos propios deseos, hacia abajo, ese dominio de Satanás que tenía sobre nosotros. Aún tú lo tienes el día de hoy. Tú necesitas despertar. La luz de Cristo te alumbrará. Esa es la nueva buena, ese es el evangelio, hermanos. Ese es el remedio para todas las personas que se encuentran en pecado, para todos los que estábamos antes muertos, dormidos, inconscientes completamente, hermanos. Tú y yo necesitamos acudir a la gracia de Dios y a ese Salvador perfecto que murió por nosotros. Proverbios 4:18 puede ser un resumen muy claro de lo que estamos leyendo. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No está hablando de una película, no está hablando de una imagen solamente, está hablando de la salvación. Está hablando de la salvación, hermanos, que constantemente va en aumento hasta que el día es perfecto. Está hablando de la gloria que algún día tendremos cuando estemos delante de la presencia de Cristo Jesús. La senda de los justos está hablando de un resplandecer y una regeneración constante, en ese andar, en esa santidad, en esa santificación completamente y seguramente, así como el sol se pone y es cierto y no hay ahora sí que ambigüedad en ello. Tú sabes que el sol se va a poner y va a resplandecer y va a estar a las 12 bien derechito hacia este lado, hacia verticalmente hacia nosotros. La luz de Cristo resplandecerá hasta que el día sea perfecto y tendremos la gloria, hermanos. Hermano, hermana, simplemente, persona, hermano, amigo que estás conectado, quiero que tú reconozcas tu necesidad de Cristo. Tú reconozcas en esta hora, si tú identificas que aún permaneces bajo tinieblas, si tú reconoces el día de hoy con sinceridad que tú estás aún bajo el poder del príncipe de la potestad del aire, si aún tus propios deseos manejan, controlan tu vida, hay una solución y eso es solamente la luz de Cristo. Tú necesitas ser alumbrado de esa forma, de una forma que ya no pueda convivir, hermano, hermana, las tinieblas de una forma constante y permanente en tu corazón. Y claro que si pecamos, dice la palabra en 1 Juan, que tenemos abogado delante del Padre. Y tu deseo principal cuando pecas, ya cuando eres creyente y ocurres en algún pecado, va a ser llevarlo a la luz. Llevarlo inmediatamente hacia la luz que es Cristo Jesús y exponer tu vida, hermano, hermana, o con algún pastor o algún miembro de la iglesia que te ayude a luchar con ese pecado. Pero no vas a actuar de la forma en que actuábamos antes, ocultando todo lo que es vergonzoso para ti, porque andamos y somos hijos de luz. Quiero que oremos, le pidamos a Dios esa sabiduría para poder identificar nuestra condición
y podamos hacer una oración sincera, tú que estás en tu casa, y pedirle a Dios que si en arrepentimiento, si entendemos que somos hijos de luz, pero aún así practicamos las obras de Satanás, las obras de las tinieblas, nos comportamos aún como hijos del diablo, ¿verdad? En cuanto a nuestras obras, le pidamos al Espíritu Santo, a Cristo mismo, que nos ayude a andar y a despojarnos completamente, constantemente de esa antigua naturaleza, que andemos como hijos de luz. Cierra tus ojos. Señor, gracias Padre, gracias Señor, porque no hay tinieblas, Señor, en ti. No hay tinieblas, Padre, Señor, en tu mensaje, Señor. No hay tinieblas, Padre, en tu obra hacia nosotros, Padre. Es clara, Señor, es diáfana, Señor, como el cristal, Padre, y nos hace ver, Señor, nuestra condición como somos en realidad, Señor. Tu palabra, Señor, nos alumbra, Señor, y muestra también, Padre, nuestra condición delante de ti, Señor. Y el día de hoy yo te pido por las personas que están escuchando este mensaje, están viéndolo, Señor. Padre, háblales, Señor, a su espíritu, Señor. Háblales, Señor, y muéstrales, Padre, su necesidad, Señor, de ti. Esa necesidad de abandonar esa naturaleza, esas tinieblas, Señor, en las cuales estábamos, Padre, y nos permita, Señor, nos des la gracia, Señor, para venir en fe y en arrepentimiento, Padre, para que nuestras vidas, Señor, sean expuestas hacia la luz verdadera, Señor, esa luz, Señor, resplandeciente, Señor, en donde no permanecen nada de tinieblas, Padre, en que andemos en verdad, que andemos en santidad, Señor, así como hijos tuyos, Señor. Pon ese nuevo anhelo en nosotros, yo te lo pido, Padre, en cada una de las personas, Señor, que están escuchando este mensaje, Señor. Gracias por sus vidas, Señor, dales fe, dales arrepentimiento, y si tú quieres saber más, gracias, Señor, por esto, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y si tú quieres saber más acerca de qué es el Evangelio, qué es realmente y qué necesitas para ser salvo, por favor, mándanos un mensaje, mándanos un mensaje a lo mejor en la transmisión o de manera privada, personal, y te vamos a pasar ahí por ahí los teléfonos, y nos gustaría ayudarte a que tú entiendas realmente el trasfondo de lo que estábamos explicando, ¿no? A lo mejor dices, no entiendo muchas cosas, no sé de dónde viene todo ese contexto, eso de imitar a Dios, a Cristo. Podemos ayudarte de alguna manera. Escríbenos y podemos por ahí vernos y entre semana platicar. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por seguir conectados. Y únicamente queremos darte algunos anuncios. Sí, vamos a darte unos anuncios. Le voy a pedir a mi esposita que me ayude a dar esos anuncios, porque luego se me olvidan a mí. Muy bien, pues primeramente darle la bienvenida a aquellos que se conectaron, ¿verdad? Por primera vez. Es también un buen medio para que algunos que no han podido integrarse o visitarnos se unan, y pues si tú eres de esos, te invitamos a que nos mandes un mensajito, que nos pongas ahí abajo hola, y poder identificarte para mandarte a nosotros un mensajito también. Les recordamos que la ofrenda la pueden hacer de manera virtual también. Ahí les dejamos el número de cuenta en el grupo si alguno de ustedes quiere dar su ofrenda. El martes, de manera presencial, normal, nos vemos a las 6 de la tarde, con el favor de Dios. Ahí espero a las mujeres. Los varones igual, el viernes a las 6 son bienvenidos. Y no quisiera dejar pasar el darle gracias a Dios, porque la semana pasada estábamos pidiendo oración por 3 personas que estaban enfermitas, y gracias a Dios las 3 ya están bien. Entonces muchas gracias por estar orando por ellos. Y pues nada, recordarles que vayan y voten si no han votado a estas alturas del día. Vayan y pues pidan sabiduría al Señor, y pues después de eso confiemos en Él, en que Él es soberano y el que Él pone a las personas que van a ser nuestros presidentes, y podemos estar tranquilos en su perfecto plan. Y pues nada, saludarles y que Dios los bendiga mucho. Hasta luego.